Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión en el que cada 7 días nos acercamos a la actualidad política malagueña. Esta semana ponemos todos los focos en las elecciones europeas. El 9 de junio elegimos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, unos comicios electorales a los que quizás habitualmente se prestan menos atención que a otros, pero que también son muy importantes para el día a día de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, porque en Bruselas se deciden muchas de las cuestiones que marcan el día a día de nuestras instituciones. Hoy vamos a empezar hablando de cómo afectan estas elecciones europeas y las políticas europeas a la sociedad malagueña, y lo vamos a hacer con Eva García Sempere. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ha sido diputada en el Congreso con Unidas Podemos y ahora afronta estas elecciones europeas en la candidatura de Sumar, un nuevo paso dentro de su trayectoria política, ¿no? Sí, bueno, entendemos que, como decía antes, son unas elecciones muy importantes y bueno, había que estar aportando todo lo que podamos a esta candidatura en Sumar. Antonio Luna es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Fuengirola, diputado provincial por la formación que lidera Abascal, y afrontan además esta campaña electoral también con bastante intensidad, ¿no? Me imagino que con muchas ganas. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Con mucha intensidad, con muchas ganas de cambiar esas mayorías que existen actualmente en el Parlamento Europeo, y creo que es una gran oportunidad para hacernos fuertes, para crecer dentro de ese grupo de conservadores reformistas del que formamos parte en Europa, y creo que tenemos muy buenas expectativas y vamos a tener muy buenos resultados. Sandra Estremera es concejala en el Ayuntamiento de Torrós, diputada provincial de Recursos Europeos, y al igual que el resto del Partido Popular, le han dado una marchita más a estas elecciones europeas con respecto a citas anteriores. Así es, bueno, estamos en un contexto, buenas noches, encantada de estar y de compartir con el resto de compañeros esta mesa. Estamos en un contexto a nivel nacional bastante complicado y es el mensaje que tenemos que dar a toda la ciudadanía. Por eso el Partido Popular se muestra firme en las decisiones, en el trabajo que queremos mostrar desde España a Europa, y por eso vamos a dejarnos la piel hasta el 9 de junio para demostrar que ante esa desigualdad a la que nos está llevando este gobierno a nivel nacional, tenemos que afrontar esta etapa con mucha más estabilidad y con medidas mucho más concretas para los españoles, para los ciudadanos y para, por supuesto, nuestra economía y nuestro bienestar, y así lo haremos. Miguel Ángel Herrera es alcalde de Genalguacil, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Málaga, muy pequeño, pero con una gran conexión con Europa. Ahora, si tenemos tiempo, nos lo explica. Y además también va en esta lista al Parlamento Europeo en las filas del PSOE. Sí, bueno, en primer lugar, daros las gracias por compartir esta maravillosa mesa y muchísimas gracias por el programa. Sí, la verdad que en este caso Teresa Rivera tenía muchísimo interés que lo rural, y en este caso Genalguacil, que tenemos apenas 500 habitantes, tuviera voz en Europa. Suponemos el 80% del territorio nacional, y en Europa tenemos que hablar también en clave rural. Eva, ¿qué nos jugamos los malagueños y malagueñas el día 9? Pues todo. Aunque es verdad que son unas elecciones que suelen ser difícil arrancar a la gente, se las ve lejanas, pero Europa marca pues la mayor parte de la política, que tiene que ver con el día a día, desde la factura de la luz y que pagamos por la luz, hasta cómo están las hipotecas o cuando vamos al mercado, qué es lo que compramos. Málaga se juega mucho porque estamos ahora mismo a puertas de elegir dos modelos. Básicamente, el pacto de estabilidad, que nos quiere plantear un volver al austericidio, donde además gran parte de las fuerzas políticas se sitúan ahí, volver a los recortes, volver a los países teniendo serios problemas para impulsar medidas que se han visto muy útiles, como ha podido ser los ERTEs y todas las medidas que se han tomado desde el gobierno de coalición en España para sacar a la población de una situación muy compleja como fue la pandemia, o volver al austericidio, o tener una Europa que ponga en el centro los servicios públicos, que ponga en el centro a las capas populares, a las clases trabajadoras, porque todavía hay mucho que hacer, hay muchas políticas que tenemos que revertir y en algunos casos profundizar, y tenemos que poner sobre la mesa los grandes problemas que en el caso de Málaga son muy evidentes.
el problema de la vivienda y sobre todo el problema de la vivienda en las personas más jóvenes, y tenemos que poner una serie de infraestructuras también sobre la mesa que son fundamentales, como puede ser el tren litoral, pero también desde luego la lucha contra la precariedad en el empleo juvenil y contra la temporalidad, apostando por medidas como un plan de empleo, el plan de garantía juvenil, que entendemos que puede ser mejorado y que tenemos que seguir apostando por él. Antonio, ¿qué nos jugamos? Bueno, es cierto que puede parecer que unas elecciones europeas no tienen importancia para el ciudadano, para el malagueño, pero todo lo contrario. Cualquier decisión que se toma en Bruselas se adapta a la legislación nacional y acaba repercutiendo en la vida de todos los malagueños. Lo hemos visto cómo afecta ese Pacto Verde Europeo a nuestros agricultores de la provincia de Málaga, cómo afecta la directiva de la Agenda 2030, contra las que hemos luchado desde Vox desde el principio y que ahora se ha demostrado que son ineficaces, que han asfixiado a nuestro campo, y como otro tipo de leyes como las leyes climáticas o de emisiones también repercuten en los ciudadanos a un nivel muy cercano, como por ejemplo estamos viendo cómo desde Europa se están imponiendo estas zonas de bajas emisiones en nuestras ciudades, que crean ciudadanos de segunda para todos aquellos que no puedan permitirse adquirir un vehículo eléctrico, por ejemplo. Creemos que realmente es el momento de cambiar las mayorías en Europa. Todos sabemos que el Partido Socialista y el Partido Popular forman una coalición en Europa. No lo digo yo, lo dice González Pons públicamente, pero también lo dicen los hechos. 90% de las ocasiones en Europa para el Partido Popular y Partido Socialista votan conjuntamente. Por tanto, nosotros desde Vox tenemos claro que queremos luchar contra ese consenso socialdemócrata que sabemos que está llevando a la ruina a agricultores, a ganaderos, y son ellos los que lo dicen, no somos nosotros. Ahora hemos visto claramente cómo aquellos que defendían esa Agenda 2030 como si fuese el catecismo, pues han escondido o han perdido ese pin que llevaban en la solapa, ¿no? A la hora de defender o ponerse delante de alguna de las manifestaciones de los agricultores. Nosotros no vamos a cambiar el discurso. Desde el principio estamos en la defensa del sector primario de la provincia de Málaga y de toda España, en contra de la entrada de productos de terceros países, que eso es uno de los grandes errores que se cometen en las decisiones que se adoptan desde Europa y que nos están llevando a esa ruina y a esa asfixia y a esa pérdida de empleo en nuestro campo. Sandra, ¿cómo veis vosotros la incidencia de estas elecciones aquí en una provincia como Málaga? Pues como decían los compañeros, las elecciones europeas son muy importantes. Nosotros además que en la Costa del Sol y en la provincia de Málaga albergamos a gran cantidad de personas de la Unión Europea que deciden vivir y trasladarse aquí, vemos reflejado y muchas veces esas incertidumbres que tienen por las políticas europeas. Ahora mismo tenemos, como decía al principio, hablar de España es hablar de un gobierno que no está defendiendo, por ejemplo, a ese sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca. Incluso hablar, como decía la compañera de Unidad, podemos hablar de la pandemia que, pues a lo largo de los últimos años, y yo que tengo esa responsabilidad como diputada provincial, donde gestionamos el dinero que viene a la provincia de Málaga, esos fondos europeos, hemos visto cómo hemos tenido unos trámites burocráticos que casi nos han imposibilitado, no solo a nosotros, a la provincia de Málaga, sino al resto de provincias de toda España. Hemos tenido cambios en los criterios del propio ministerio cuando venían esos fondos Next Generation. Entonces ha sido casi imposible conseguir esa cantidad de millones de euros que venían de Europa. Eso nos ha imposibilitado que podamos hacer y transformar la vida de nuestros ciudadanos gracias a ese porcentaje tan importante. Aún así hemos trabajado y luego si nos da tiempo veremos cuánto dinero y cuántos proyectos son los que estamos trabajando ahora desde la Diputación. Pero para la provincia de Málaga es fundamental, para nuestros jóvenes, para nuestros empresarios y sobre todo para los agricultores. Estamos viviendo una situación en la que desde el Gobierno Pedro Sánchez no apuesta absolutamente nada por el campo español, que se ha empobrecido a lo largo de los últimos años, donde se han disparado, como hemos visto, a nuestros propios agricultores
teniendo que cortar las carreteras porque los costes de producción se han aumentado, porque las cargas burocráticas cada vez son mayores y porque a los ciudadanos se nos ha incrementado casi un 30% nuestra cesta de la compra. Por eso nosotros, mientras, por ejemplo, tenemos otro grave problema, que es la sequía de la que el Gobierno central pues apenas está poniendo medidas encima de la mesa, y vemos bueno, pues que mientras un presidente del Gobierno está con los brazos cruzados, el Partido Popular es la alternativa a ese Gobierno. Tenemos que acabar, por ejemplo, y para ello desde el Parlamento Europeo habrá que establecer nuevas medidas para acabar con esa competencia desleal que tenemos para los agricultores, con esa competencia que tenemos de otros países que hacen que, por ejemplo, pues los frutos que están recogiendo en el campo cada vez valgan menos y así pues tenemos que seguir. La marca España está en unos mínimos ahora mismo que tampoco no nos llega esa marca España que hemos tenido en ocasiones anteriores. Llevamos 40 años en la Unión Europea y ahora mismo España está peor que nunca en todos los aspectos. Por eso tenemos ahora que volcarnos, tenemos que pedir el voto y pedirlo pues porque para Málaga solo los jóvenes, y luego también hablaremos de ellos, para Málaga es necesario porque tenemos que hacer que se transforme, gracias a la política europea, nuestra provincia. Miguel Ángel, te repito la misma pregunta que a los demás, ¿cómo nos va a afectar el resultado de estas elecciones a los malagueños después del 9 de Jota? Pues mira, es un gran paso para nosotros, es una gran oportunidad porque, como decía la compañera, hablamos de dos Europas claras y bien definidas. Por un lado, una Europa donde solamente se tiene en cuenta a unas minorías y a unos pocos y a un poco de territorio, y nosotros hablamos de una Europa donde todos y cada uno de nosotros contamos, independientemente de dónde vivamos, independientemente de quién seamos. Estamos hablando de esas dos Europas muy claras, y yo me encanta escuchar aquí los argumentos que tienen de marketing para hablar, porque cuando gobiernan o en las instituciones que están, no lo hacen. Es decir, ahora que quieren afrontar las europeas, cuando están los dos compañeros en la Diputación de Málaga y vemos aquí las zonas más empobrecidas de la provincia, etcétera, etcétera, y que luego no la aplican, yo como alcalde de Benaguacil, que llevo ya casi 13 años, ¿me voy a creer que van a defender en Europa lo que no defienden en la provincia? A mí no me vale ese discurso. Entonces nosotros, hay un claro ejemplo. Yo vengo de pueblo, un pueblo de menos de 500 habitantes. Teresa Rivera apuesta por lo rural, apuesta de verdad por lo rural, porque ellos, y a través de mí como representante de lo rural a nivel nacional, y que tengo una amplia experiencia en los proyectos europeos, estamos hablando de la verdad de las necesidades, porque estamos hablando, primero, centralización que hay de las instituciones. Habrá que centralizar las instituciones, que estemos más próximos al campo, más próximos al vecino, a lo rural. Aquí nadie quiere que se cambie un modelo de izquierdas por un modelo de extrema derecha para unos cuantos, y ya estamos cansados, y sobre todo las personas, y yo digo que he vivido en diferentes lugares, yo estoy muy cansado de que se gobierne para unos pocos, y lo vivimos el día a día en los pueblos, y sobre todo en Málaga, sino que le pregunten al resto de alcaldes y alcaldesas de la provincia qué está pasando con ellos, cómo están llegando los recursos a esos pueblos. Entonces no me lo creo. Y que digan también que la marca de España está bajo unos mínimos, pues yo no sé en qué Europa se mueve la compañera Sandra. Es decir, ahora mismo la marca España no puede estar más fuerte que nunca. En Europa se habla de lo que está haciendo Pedro Sánchez, de lo que está llegando a España, de que se ha mejorado el pacto europeo, se está trabajando en un pacto rural europeo. Entonces, estamos hablando de unos máximos que parece que no les gusta porque lo que quieren es gobernar para las minorías, gobernar para ellos. Bueno, pues habéis expuesto más o menos por dónde queréis marcar vuestros planteamientos. Hemos hablado de modelo sociopolítico en Europa, Agenda 2030, agricultura, marca España, y ahora ya vamos a ir entrando en algunas de esas cuestiones. Si os parece, vamos a entrar por una de las situaciones que ha dado más titulares en los últimos meses y que tiene mucho que ver con las políticas europeas, que es la situación de nuestro campo. La PAC, muy cuestionada por los agricultores y relacionada también de alguna manera con esa situación de esa agenda verde que se está marcando por parte de la Unión Europea relacionada con el cambio climático.
Ya no necesito que seáis tan ordenados, siempre y cuando no interrumpáis. Sí, no, es un tema que sale recurrentemente porque es cierto que además en las elecciones europeas esto coge más sentido, ¿no? Hablar de qué modelo de PAC, qué modelo agrario queremos impulsar, pero no deja de sorprenderme que esta PAC que tenemos, esta PAC que está de estos últimos años, que está en aplicación, es una PAC que no surge de la extrema izquierda, desde luego, y no surge desde el gobierno de coalición. Es una PAC en la que el Partido Popular tuvo mucho que ver, una PAC diseñada y votada por ellos, una PAC que toda la ala derecha también apoyó y firmó, igual que el Pacto Verde, y que ahora les lleva a una situación de desdecirse, decir que no tienen nada que ver y meterse en lo alto de tractores para decir que esto es un disparate. Son las medidas que en Europa han diseñado, han votado y puesto en marcha el Partido Popular Europeo. Esa es la verdadera PAC que tenemos. Uno de las cuestiones, lo decía el compañero, el problema de las importaciones de productos. Nos quedamos en solitario, Sumar, por lo que representa Sumar, los eurodiputados de Izquierda Unida, los eurodiputados de Podemos, votando en contra de los tratados de libre comercio que destrozan nuestro campo. Destrozan nuestro campo y destrozan a los pequeños y las pequeñas agricultoras, y nos quedamos en solitario votando. Sin embargo, aquí tenemos que escuchar que esas importaciones vienen por el gobierno de coalición. Entonces, nos parece que aquí tenemos que hablar en profundidad de modelo, efectivamente, y sin engañar. Tenemos que apostar por una PAC que proteja especialmente las rentas de pequeños y medianos agricultores, de la agricultura social y familiar, que en el caso de Málaga se ve claramente, pero una agricultura que no puede estar ciega al contexto. Esto no va de que te guste o no la Agenda 2030, esto te va de que tenemos un contexto de crisis climática que el propio sector agrario está planteando y denunciando, que les cuesta una factura enorme todos los años en pérdidas y que nosotros tendremos que dar respuestas. Las medidas ambientales, las medidas agroalimentarias, habrá que acompasarlas, por supuesto, habrá que flexibilizar aquella burocracia que sea inasumible, por supuesto, pero no podemos estar ciegos. Si tenemos un contexto de crisis climática y va a llover menos y va a haber menos disponibilidad de agua, adaptemos la agricultura a la verdadera vocación que tendremos en este terreno. Todo lo demás es engañar. Y por supuesto que aquellos grupos que dicen defender tanto al mundo rural, que acompañen lo que dicen aquí, lo digan también en Bruselas con su votación. No vale decir una cosa aquí y hacer la contraria. Yo creo que, hablando de votaciones y de grupos en Bruselas y de la defensa del sector primario, lo primero que hay que dejar claro que de los representantes que estamos en esta mesa, el único grupo político que votó en contra del Pacto Verde Europeo es Vox. Este Pacto Verde Europeo lo votaron a favor tanto socialistas como Partido Popular, y bueno, los que están hablando ahora de problemas de importación de productos de terceros países, de problemas con la PAC, es que son los que han gobernado en Europa, es que son los que nos han llevado a esto. Hoy mismo conocíamos que Marruecos acaba de superar a España en la exportación de tomate a países de la Unión Europea. O sea, Marruecos ya exporta más tomates a países de la Unión que España. A esto el culpable, evidentemente, no es Vox, todo lo contrario. Somos los primeros que nos hemos opuesto frontalmente al Pacto Verde, a esa PAC que ha bajado los fondos para España, a esa ley de la naturaleza y a esas leyes climáticas que además lo único que han conseguido es asfixiar y perder empleos en nuestro campo. Tengamos en cuenta que los que han gobernado son los que están aquí, hoy en esta mesa, no es Vox. Precisamente somos los únicos que nos hemos enfrentado a ese tipo de políticas. Que el limón en Málaga, en origen, esté a 20 céntimos y en el supermercado ronde los 2 euros, con un 1000% de incremento, no es culpa de Vox, evidentemente. Todo lo contrario, es culpa de esas políticas en Bruselas que se han ido dictando desde la Comisión, que han sido votadas a favor tanto por Partido Popular como Partido Socialista y que hoy consiguen que entren productos de terceros países que no tienen que cumplir las mismas condiciones que los nuestros, en cuyo caso estamos sufriendo una competencia desleal y por tanto estamos arruinando nuestro campo. No hace falta que lo diga yo, son los propios agricultores los que lo han manifestado y ellos lo saben quién está de su lado, saben quién desde el principio avisó y advirtió de los efectos negativos de la Agenda 2030,
de todas las políticas derivadas de esa agenda, como el Pacto Verde Europeo, y que por supuesto fuimos los únicos que lo votamos en contra. El Pacto Verde Europeo fue votado a favor por el Partido Socialista y el Partido Popular. Por mucho que ahora quieran criticarlo, ojo, que tienen tiempo de rectificar y están a tiempo de enmendarlo. Vamos a seguir avanzando. Sí, bueno, quería primero, en primer lugar, responderle al Partido Socialista porque tenemos ahora mismo la marca España en los últimos años ha sufrido los efectos de que los propios ministros sean los que hablan han desprestigiado nuestro aceite, han desprestigiado la fresa, el vino, la carne, nuestros propios productos. Es decir, eso es algo que es intolerable y fruto de esa gestión que está haciendo el Partido Socialista. La izquierda se ha encargado, y respondiéndole también a la compañera de Unidad Sumar, perdón. El campo español ha perdido, y además tengo aquí los datos, se ha perdido solo en los últimos 3 años 18.000 sociedades agrarias, 132.000 empleos y 5 millones de ayudas de la PAC. Eso es que ahora mismo lo que significa es que el agricultor no tiene una explotación que le pueda dar beneficio debido a que sea incluso imposible ese relevo generacional que bueno, pues como decíamos antes, en nuestra provincia, en Málaga, es tan importante la agricultura. Y España se seca, como decía antes, no hay infraestructuras hídricas, no hay un plan a nivel nacional, no hay una defensa tampoco de todas las infraestructuras que necesitamos, que la Unión Europea debe también afrontar con ayuda económica esas infraestructuras. No hay ayudas a la provincia de Málaga, decía el compañero que no sabe de dónde sacó los datos esta mañana, el propio presidente de la Diputación volvía a insistir sobre la necesidad que tenemos que llegue ese tren litoral desde Málaga hasta Algeciras, y que el Gobierno de España sigue mirando atrás. El Partido Popular tiene una apuesta decidida y una defensa del sector primario, exigiendo, y vamos a exigir, una comisaría de agricultura que esté dirigida por el Partido Popular, como ya se ha hecho anteriormente, porque hemos tenido experiencia a nivel europeo con el propio Miguel Arias Cañete. Vamos a proponer también un pacto europeo del agua para que se pueda combatir la sequía. Vamos a intentar que se financien esas estructuras hídricas tan necesarias, que ahora mismo, bueno, pues hemos tenido un poco de lluvia durante la Semana Santa, pero la situación es realmente problemática en España, en Andalucía, pero sobre todo aquí en Málaga. Vamos a intentar que la competencia desleal con países terceros se eviten. Vamos a intentar que esa, como decía también nuestro compañero Antonio de Vox, no podemos permitir que a un agricultor le estén pagando una cantidad ínfima por sus productos y que luego cuando vamos al supermercado nos encontremos los precios muchísimo más altos. Vamos a intentar también reforzar la PAC. ¿Y eso cómo se hace? Pues blindando ayudas, esas ayudas directas que se le vayan a dar a los agricultores y a los ganaderos para que se pueda compensar el impacto negativo que tiene la inflación sobre las rentas, y también para que se potencie la competitividad, para que se potencie la innovación y la internalización de sus propias explotaciones, porque sin ayuda y sin hacer inyecciones, también necesitamos que desde el Gobierno central se rebaje el IVA de la carne, del pescado, de las conservas, cosa que no se está haciendo. Y también tenemos que hacer una reforma en profundidad de todos los seguros agrarios para que se le dé también una mayor cobertura a todas esas pérdidas que tienen muchas veces los agricultores, esas pérdidas derivadas, por ejemplo, de la inclemencia meteorológica. Por ello, el Gobierno del Partido Popular sí que tiene una apuesta firme y decidida por la agricultura, por la ganadería y por la pesca. Y sobre todo tenemos que ir, y yo creo que en el sector de la agricultura y también con la situación que tenemos ahora de extrema sequía, creo que debemos ir todos, porque esto no va de ideologías políticas, ni tampoco va de
pues de ser de derechas o de izquierdas, creo que en este aspecto para los agricultores y referente a esa necesidad de infraestructuras hidráulicas que tenemos en la provincia de Málaga, creo que debemos ir todos juntos. De hecho, ahora desde Diputación de Málaga, por ejemplo, que nos hemos presentado a una nueva ayuda del PERTE del agua, donde se han solicitado 15 millones de euros, de los que estamos solicitando 10 millones que pueden venir por esos fondos. Debemos ir unidos y debemos ir de la mano por nuestros agricultores que lo están pasando realmente mal. No podemos no podemos mirar a otro lado cuando vemos que están sufriendo las consecuencias directas de las políticas de izquierdas que no le dan respuesta a los agricultores y que están echándose las manos a la cabeza porque no llegan a final de mes y porque muchas veces le merece más la pena tirar sus productos porque no tienen soluciones y porque el gobierno a nivel nacional está mirando a otro lado. Que acabáis de aprobar un campo de golf enorme, mijas. A lo mejor si el agua está en el campo de golf no puede estar en el sector agrario. Por ejemplo, se me ocurre. Bueno, yo me encanta la política de manual que no tiene nada que ver con los hechos. Esto de leer un discurso que luego no se ejecuta, a mí me encanta, porque mira, no solamente soy de pueblo, mis padres son agricultores y he visto lo que ha hecho la derecha en este país y lo que ha hecho por los pequeños pueblos. Te pongo un ejemplo. Me acaba de decir también, para contextualizar también las cosas, dice, el presidente ha pedido el tren para Algeciras. Pues nosotros llevamos 30 años pidiendo a la Diputación también, y recientemente que los autobuses no llegan a Genaguacil por la carretera de Estepona. Entonces a lo mejor es más importante que el presidente de la Diputación se preocupe de que los autobuses no llegan por la carretera de Estepona y quiere solucionar el tren que va a Algeciras. Perdona, habrá que mirar cada uno sus competencias. ¿O es que queremos arreglar Europa y no somos capaces de arreglar nuestra propia casa? Entonces, a mí, lo siento que le diga, pero el discurso no me vale. Y ya estamos cansados y necesitamos hechos. Bueno, te has parado en seco. Has sido muy obediente, gracias Miguel Ángel. Vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida retomo contigo, ¿vale? Seguimos hablando de la incidencia de las elecciones europeas para la provincia de Málaga, el resultado de lo que ocurra el 9J y cómo nos va a afectar. Y estaba hablando Miguel Ángel Herrera de la situación de la política agraria común. Bueno, más bien estabas contestando a Sandra Estremera sobre lo que ella había dicho, así que te dejo donde estabas. Perfecto, bueno, yo creo que sí, obviamente todas las herramientas se tienen que mejorar. Es decir, sí que se ha dado un gran paso con respecto a la PAC. Se ha simplificado la gestión de la PAC, que se venía demandando para todos los agricultores. Es decir, que no todos los agricultores tienen la suerte de tener un tractor, que hay muchos agricultores que no tienen tractor, ni siquiera a su finca llega un tractor, entonces habrá que pensar también en ello. Se ha aprobado también una ley de agricultura familiar, también para ayudar a las pequeñas comunidades. También se está combatiendo la sequía y bueno, sobre todo yo creo que lo más importante dentro de todo esto es que no podemos excluir también a los pequeños agricultores. Y pongo el caso, en nuestro caso de Genaguacil, después del fuego, por mucho que dicen que le interesa a lo rural, etcétera, etcétera, se quemaron 10.000 hectáreas y apenas se ha hecho nada. Entonces habrá que buscar herramientas también para luchar contra la sequía de esa manera. Claro. Yo voy a seguir con el tema, pero solo por plantear una cuestión, y yo creo que es importante que los ciudadanos y ciudadanas que van a votar en las próximas elecciones lo tengan claro. Porque hay temas en los que el papel lo aguanta todo y en los programas electorales se puede llevar de todo, pero la cuestión es saber si los grupos van a votar a favor de unas cláusulas espejo idénticas y en contra de los tratados de libre comercio que hacen daño a nuestros pequeños y medianos productores o no. Nosotras desde Sumar lo tenemos claro porque lo hemos votado. Exigimos las cláusulas de espejo y estamos en contra de los tratados de libre comercio que hasta la presente no las han tenido y nos dejan en una situación de desigualdad. ¿Se va a votar o no por parte del resto de grupos por seguir limitando la PAC? Porque el problema es que fondos hay. Lo malo es cómo se están redistribuyendo. Y que hay algunos fondos de inversión y algunas grandes empresas que reciben 1 millón de euros, 2 millones de euros, incluso 4 millones de euros, y la media general de percepción de la PAC de los pequeños y medianos agricultores es de alrededor de 1.300 euros.
¿Hay fondos? Sí. ¿Hay formas de redistribuirlo mejor? Indudablemente. ¿Se va a votar por limitar esa percepción de fondos, sí o no? Creemos que esa es una pregunta fundamental. ¿Se va a cambiar el modelo de percibir los fondos simplemente por el tamaño de explotación? ¿Sí o no? Porque el tamaño de explotación lo que permite es que reciban muchos fondos los fondos de inversión o bancos, ¿no? Y nosotros entendemos que lo tienen que recibir las rentas familiares. La ley de agricultura familiar, que nos desmatizaba porque está todavía en debate, pero creo que es una herramienta potente. Y eso tiene que ser el principio rector en Europa. Y la tercera, las infraestructuras hídricas. Tampoco podemos hacer de esto una Virgen de Lourdes. Las infraestructuras hídricas funcionan en la medida en que haya agua que pasar por la infraestructura. Y es fundamental tener entonces toda una planificación para que el consumo de agua sea el más eficiente posible y que esas infraestructuras, por supuesto, que son necesarias, pero siempre teniendo en cuenta que lo que necesitamos, sobre todo, es garantizar la buena salud de las masas de agua. ¿Con qué leyes? Pues con leyes de la restauración de la naturaleza, por mucho que no le guste al compañero, o con el Pacto Verde, o con una directiva marco de agua, que, por supuesto, también es mejorable, pero que existen herramientas. La cuestión es que tendremos que tener agua, más allá de las infraestructuras, porque si no pasará nadie. Bueno, lo que estamos viendo es que el mismo doctor que nos recetó el tratamiento para la enfermedad viene ahora a darnos las soluciones. Bueno, mire, pues no le funcionaron, no funcionó el tratamiento y no puede venir ahora a decir que tenemos la solución. Ustedes han gobernado en España, ustedes han gobernado en Europa, ¿por qué no lo han hecho antes? Los agricultores y los ganaderos lo tienen claro, ellos lo saben. No hace falta que insistamos más. Nosotros desde Vox también queremos hacer mención a la importancia de las directivas europeas que se dictan desde Bruselas, ya no solo en el ámbito del que estamos hablando, el sector primario. Nosotros queremos hablar también del problema que supone para la Unión Europea en su conjunto, pero sobre todo para los españoles, la política de fronteras que se está dictando desde Bruselas, desde la Comisión. España es la frontera sur de Europa y así tiene que ser considerada. España necesita el apoyo de Frontex para hacer frente a la invasión que está sufriendo en sus fronteras y de la que luego sufrirá las consecuencias no solo España sino también Europa, y creemos sinceramente que hay que adoptar medidas, hay que tomar en serio este problema que ya muchos países, no solo Vox, sino muchos países donde gobiernan grupos que están en nuestro ámbito como conservadores y reformistas, se están adoptando ese tipo de medidas que son necesarias. Necesitamos directivas serias desde la Unión Europea para combatir esta política de fronteras que lo que está haciendo es poner en riesgo la seguridad, en principio, porque, y hablo de seguridad, bueno, es algo de lo que creo que algo sé, como saben soy Policía Nacional, y he trabajado en investigación durante muchos años y le puedo decir que los datos que estamos teniendo últimamente con ese incremento en el número de violaciones y agresiones sexuales, de las cuales, con datos del Instituto Nacional de Estadística, no son míos, son del Instituto Nacional de Estadística, el 46% de los violadores son de origen extranjero, en una población en la que de 46 millones de españoles, solo 6 millones son extranjeros, y cometen casi el 50% de las violaciones. Le puedo decir que tenemos que tomar en serio la política de fronteras y necesitamos que Frontex esté en la frontera sur de Europa, que es la frontera en España, y que se tome en serio la política de fronteras y dejemos ya de un lado ese buenismo y esa política de fronteras abiertas. Bueno, Antonio ha introducido, le ha dado un cambio radical al contenido de la tertulia. Hemos pasado de la agricultura a la política de fronteras. No sé si queréis seguir por Yo eso. es que quería seguir además por comentar un poco y luego hablaremos también de esa política de fronteras, pero ¿qué puede apostar? Y aquí cuando pedimos el voto al ciudadano que nos está escuchando esta noche en esta tertulia y ve que el gobierno que tenemos ahora de izquierdas a nivel nacional está haciendo que cualquiera de los que estamos ahora mismo aquí sentados, nosotros y cualquier ciudadano, cualquier persona de Genaguacil, que decía el compañero que vive allí, o de Torrox, o de Fuengirola, o de cualquier municipio, ahora mismo dedica
más del 50% a pagar impuestos. Es decir, los españoles estamos pagando ahora 63 millones de euros más que antes de llegar este gobierno de izquierdas a la Moncloa. De hecho, ahora mismo tenemos 69 impuestos más que al final nos está repercutiendo en nuestro bolsillo. ¿Cómo se va a pedir el voto o con qué cara van a pedirle el voto ahora a un ciudadano que está viendo cómo esa presión fiscal de la que estoy hablando ha aumentado en 3,6 puntos del PIB desde 2018? De hecho, nosotros somos ahora mismo el tercer país europeo donde más ha aumentado la presión fiscal. Pero voy más allá porque el compañero del Partido Socialista al principio hablaba de los jóvenes. ¿Cómo vamos a hablar de los jóvenes si somos el primer país de la Unión Europea con la tasa más alta de paro juvenil de toda Europa? Tenemos más de un 30% de desempleo juvenil. Ahora mismo hablar de comprar una casa con menos de 40 años es casi imposible aquí en España. Entonces, si no sabemos gestionar el país, España, ¿cómo van a saber solicitarle a Europa, que está para eso, para ir al Parlamento y defender la frontera, defender la agricultura, defender a nuestros jóvenes, pero también, por supuesto, y si queréis luego hablamos de cómo vamos a defender también a nuestros empresarios, que ven como los recibos del autónomo cada vez son mayores. Cuando, sí. Vamos a hablar de las elecciones europeas, porque estás hablando de políticas estatales pero al final que no se deciden el 9 de junio. Sí, pero todo se extrapola también a Europa. Miguel Ángel. Bueno, nosotros creemos también, nos jugamos muchísimo a nivel sanidad. Sanidad en Europa, porque ya vemos aquí, yo llevo como alcalde de 14 años y hemos visto como la sanidad, por ejemplo, en el Valle del Genal, en las zonas rurales, como que no importamos. Allí pongo ejemplos. Y por eso hay que descentralizar también las políticas y también llegar a todo el territorio. Es decir, cuando estamos hablando del territorio y el 83% que somos rural, se está obviando. Es decir, las políticas que se están planteando por la derecha y la ultraderecha es de ese 17%, que es donde está la zona urbana. Porque el resto, cuando gobiernan, no lo hacen. Insisto, una vida de una persona en el Valle del Genal, por poner un ejemplo, vale menos, cuando hay dos urgencias, vale menos que una persona que vive, por ejemplo, en la Costa del Sol o que vive en Granada. No, eso se tiene que regular desde Europa, donde te obliguen a descentralizar la sanidad y que se nos obligue también a que estemos en el territorio, que hay que mantener los servicios. Hablamos también de la exclusión financiera. ¿Qué se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía y de esto? Es decir, eso habrá que regularlo desde Europa para que obliguen al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga para que eso se atienda, porque tienen que ser derechos mínimos y vosotros no garantizáis los derechos, garantizáis los derechos de unos cuantos. Y eso lo veo. Yo me he criado en un pueblo y hemos visto lo que la gente del pueblo tenemos que sufrir para poder estudiar, para poder llegar a final de mes y que los padres están haciendo un gran esfuerzo. Y vosotros cuando gobernáis no lo hacéis. Y de hecho, el compañero Vox también está en la Junta de Andalucía. Se han llevado diferentes enmiendas a la Junta de Andalucía que tienen impacto territorial y no se llevan. Y ahora estamos hablando de territorio. Yo no me creo el discurso. Y por eso invito a la gente que el próximo 9, que sepan que no están pensando en ello, que están pensando en unas minorías. Sí, se habla mucho de lo que da miedo, ¿no? Del futuro y de así unos discursos un poco agoreros por parte del compañero de Vox. Pero hay cosas que efectivamente dan miedo y dan mucho miedo a la juventud. Lo que creo que no estamos es atinando muy bien el foco en lo que es lo que da miedo. La juventud española no se puede emancipar y no puede irse a una vivienda. La media de edad de emancipación completa, es decir, con empleo y con vivienda, son 38 años, ya no son jóvenes. Los jóvenes no tienen posibilidad de tener una emancipación completa. ¿Y cuál es el problema? Que existen las leyes, pero el negacionismo del Partido Popular a aplicarlas, como es el caso de la Ley de Vivienda, impide de facto que consigamos limitar el precio de los alquileres, que consigamos tener un acceso a viviendas. Quizá hay que escalarlo, como decía el compañero, llevémoslo a Europa y que la vivienda sea un derecho recogido constitucional y que los países tengan que aplicar medidas. Medidas como está llevando Viena, por ejemplo, donde hay un suficiente parque social de vivienda para garantizar contención de los precios y acceso sobre todo de las personas más jóvenes. El empleo precario, claro que sí, las herramientas que ya existen se tienen que seguir potenciando y poner en marcha. La dejadez estructural de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, no ejecutando los fondos que recibe es clamorosa y eso nos lleva a tasas de temporalidad y de empleo precario, sobre todo juvenil, muy preocupantes. Existen los fondos, pero tienen que ponerse en marcha. Y ya, por último, el tema de los derechos.
O sea, esto es una cuestión de que los impuestos son maneras de redistribuir y garantizar los derechos a la sanidad, a la educación, al transporte. Lo que no puede ser es que, por un lado, digamos, bajada masiva de impuestos, en Andalucía se reduzcan los impuestos, especialmente a quienes más tienen, y al final tengamos que acabar diciendo, y los museos hay que pagarlo porque esto tendrá que financiarse de alguna manera. Hombre, vamos a devolver los impuestos. Son una medida redistributiva de primer orden y muy necesaria para garantizar derechos y servicios públicos. Pero ¿por qué no se habla entonces, y por qué no le quitáis vosotros, que tenéis ahora mismo potestad a nivel nacional de quitarle o de bonificarle, por ejemplo, en el IRPF, a los primeros 30.000 euros que tenga un joven con menos de 40 años, ¿por qué no se le aplicad el bono de alquiler juvenil, que es que ni siquiera os habéis hecho, que el dinero se os ha transferido? Pero si es que se le está se está mirando para otro lado, porque ni se exhibe el pago de los impuestos a los jóvenes para que puedan dedicar ese dinero. Los fondos. Para nada. Ejecutad solamente se han ejecutado un 15% de los fondos de 2023. Entonces, será que la gestión, cuando llega el dinero, esos recursos, no llegan luego al ciudadano. Y también, cuando hablamos de vivienda, ¿dónde hacen la vivienda? Es decir, modelos centralizados en los mismos sitios, porque los entornos rurales, bueno, sí, ¿dónde se ven? Si hablamos de fondos europeos, que es de Europa de lo que queremos hablar. Que es de lo que más se habla de Europa a lo largo de la legislatura, de fondos europeos. Tenemos que decir que hay una parte de esos fondos, de ese reparto de fondos, que depende en gran medida del Gobierno de la Nación. Ellos tienen una potestad para hacer gran parte de ese reparto. Y en eso tenemos que hablar de Málaga. En Málaga tiene 4 veces menos población que la provincia de Barcelona. La provincia de Barcelona aproximadamente tiene 4 veces más población que Málaga. Sin embargo, recibe 10 veces más cantidad de fondos europeos. En la provincia de Málaga recibimos 59 millones de fondos europeos y en la provincia de Barcelona 590 millones. ¿Estamos pagando la factura de los pactos de Sánchez con golpistas y separatistas? ¿También ahí, en los fondos europeos? Yo creo que sí. Y también de eso tenemos que tomar nota, porque la política nacional y la política de pactos de Sánchez a nivel nacional nos afecta como a todos los malagueños y en ese reparto de fondos europeos. Efectivamente, nosotros ahora que estamos cerrando la etapa de los EDUSI en Diputación de Málaga, que pues hemos conseguido finalmente 5 millones de euros, pero el caso más complejo al que nos hemos enfrentado ha sido los Next Generation, porque nosotros no sabíamos, es decir, las convocatorias salían, nos daban un plazo de 15 días, es decir, estos son datos y de mi trabajo diario en Diputación de Málaga. No teníamos conocimiento de aquellas convocatorias que iban a salir, pero cuando salían era como proyectos que o ya tenías realizados y ejecutados porque no te daban apenas plazos y por eso no hemos podido conseguir muchos millones de euros que al final no han podido venir a transformar municipios pequeños de los que hablabais, porque si para nosotros es casi imposible gestionar esos fondos por los cambios además de criterios que ha tenido el Ministerio, y eso no lo digo yo a nivel político, son los propios técnicos de la Diputación, los encuentros que hacemos con otras diputaciones a nivel nacional, donde nos hemos dado cuenta de que hay una grave gestión a nivel del Gobierno central de esos fondos que no llegan. Y nosotros, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, ahora estamos trabajando pues para esas estrategias territoriales integradas que van a venir en los próximos años, y ojalá, también lo digo de verdad, gane quien gane la Unión Europea, esté quien esté gobernando a nivel nacional, ojalá que se pueda gestionar con unos periodos mucho más amplios que nos den esa posibilidad de hacer proyectos conjuntamente con los municipios pequeños, porque al final el alcalde, sea del Partido Socialista, sea de Vox, o sea de Sumar, o sea del Partido Popular, lo que quiere es que les ayudemos a transformar a los ciudadanos su vida, y con esas obras que podemos hacer con un 80% de financiación de la Unión Europea es muy muy importante. Nosotros hemos conseguido, y ahora mismo tenemos pues casi un total de casi 45 millones de euros en los últimos años, entre lo que se ha ejecutado, lo que estamos haciendo ahora y los proyectos que queremos hacer y los que tenemos en formulación prevista. Pero os digo que es muy complicado. Ahora estamos trabajando con casi 20 millones de euros en los proyectos que queremos desarrollar, pero si no tenemos ayuda del Gobierno central
para poder hacer esos proyectos difícilmente lo vamos a hacer, porque muchas veces no nos contestan los correos electrónicos, es difícil contactar con el propio ministerio, y eso es mi día a día. Ya no estoy hablando de cosas que se escuchan en la televisión o no estoy haciendo política, es que nos cuesta mucho. Y yo, como diputada de fondos europeos de la provincia de Málaga, iré a donde tengamos que ir, iremos al Parlamento Europeo si es necesario, iré con el presidente de la Diputación de Málaga para solicitar que desde Europa podamos transformar la vida de nuestros ciudadanos en todos los aspectos, con formación para los jóvenes, con obras que sean muy necesarias y con las infraestructuras para nuestros municipios pequeños y para los grandes, porque es muy necesario que esa inyección de dinero venga a la provincia de Málaga. Yo quiero decir que, bueno, en el caso de Genaguacil, que somos expertos ya en fondos europeos, tenemos de los grandes proyectos de investigación a nivel europeo, desde un pueblo y sin el apoyo de ninguna de las instituciones, por eso recurrimos también a Europa, estamos llegando a crear uno de los mayores consorcios que hay de investigación a nivel europeo. Y cuando dice no tenemos ayuda del gobierno central, perdona, mira a tu política, mira a los pueblos. Es decir, nosotros, que las asistencias técnicas las tenemos depositadas en la Diputación de Málaga, no se nos tiene en cuenta. Es decir, nosotros cuando hablamos del modelo de Europa es teniendo en cuenta la voz de la gente, donde la gente cuenta dentro del territorio. Y lo que planteamos es que al final el vecino y el conocimiento se tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos y la Diputación quiere llevar proyectos de innovación al territorio como un meteorito, sin preguntarle ni al territorio, sin preguntarle a la gente que estamos aquí. Entonces, el modelo de Europa es contando con el territorio. Y yo he estado en grandes foros a nivel europeo hablando de innovación rural, en Turín, con los miembros de la Comisión Europea, hablando de los nuevos modelos que tenemos que tener en Europa. Y sí que es verdad que estamos fallando posiblemente mucho todos, pero hay que construir una Europa totalmente distinta. Y para eso se hace de una manera. Es decir, no se puede gobernar para las mayorías, no se puede gobernar solo para donde gobernamos. Y estamos viendo dónde están llegando los fondos europeos. Esto ha hablado de 40 y pico millones. Nosotros también uno de los proyectos a nivel de investigación de 15 años, que son de los mayores, son 150 millones de euros. ¿Y por qué no trabajamos más en conjunto? Entonces, no vamos a mirar a Europa cuando nosotros en el territorio no somos capaces de aplicar los fondos. La vivienda, hablamos de lo mismo. Vamos a llegar también al territorio, que no se excluya siempre a los mismos. Ya estamos cansados de estar siempre excluidos los mismos. Entonces, hay otro modelo diferente. Sí, sí, vamos, yo creo que además, y hay que revisarlos. Los fondos han tenido y tienen sus limitaciones. Había un ejemplo que me parece palmario de mala gestión de los fondos, ha sido fondos que se han dedicado, por ejemplo, a apoyar el turismo de nieve en Pirineos o en Sierra Nevada, cuando tenemos un contexto que sabemos que en 10-15 años no va a haber turismo de nieve, no va a haber la posibilidad, ¿no? Entonces, que se ajusten a las realidades territoriales, que sean lo que se demanden, que cambien el modelo productivo allá donde sea necesario cambiarlo. Lo que ocurre es que resulta, en fin, cuanto menos curioso las declaraciones que acaba de decir nuestra compañera del Partido Popular, porque es que realmente el problema en Andalucía ha sido de falta de ejecución de fondos, de tener que devolver fondos, que sí, que a lo mejor el problema era gravísimo, pero el resto de comunidades autónomas los ejecutaron, quiero decir, y no tendrían más información. Entonces, y pueblos muy pequeños que sí han conseguido salir adelante, no sé, a lo mejor es que tenemos nosotros algunos de los mejores dirigentes en nuestros municipios, pero Teba, Cuevas del Becerro, o el compañero lo decía de Genaguacil, consiguen pedir fondos europeos y ejecutarlos. Quiero decir, no debe ser tan complicado. Yo creo que lo que ha faltado es ganas de querer hacerlo y voluntad política. ¿Por qué? Porque si no aplico la ley de vivienda puedo seguir quejándome de que no hay vivienda para nuestros jóvenes. Si no ejecuto los fondos puedo decir que los fondos no funcionan. Entonces, si hago negacionismo y dejación de funciones, siempre podré decir es que las políticas del gobierno de coalición no funcionan. Pero en estas europeas habrá que decirle a la gente qué es lo que queremos hacer y para qué queremos utilizar los fondos. Y los fondos son una herramienta de primer orden para que la salida a las crisis no sea como la del 2008, con sufrimiento de la gente y sufrimiento sobre todo de los jóvenes y las jóvenes. ¿Cómo vamos a salir de ahí? ¿Con más pacto de estabilidad y más austeridad? ¿O utilizando los fondos para mover el modelo productivo y para garantizar los servicios públicos? Eso es lo que hay que responder también el 9 de junio. Y como decía, perdona, esos 150 millones de euros de los que habla son proyectos que tenéis a nivel muy grandes y que a Genaguacil no sé la cantidad de dinero que le ha llegado, y también las convocatorias que salen a través del Ministerio son cuando
son para municipios de menos de 10.000 o de menos de 20.000 habitantes, tienen que hacer una agrupación de varios municipios, que ahí es donde entra la Diputación de Málaga. Entonces, cuando hablas de que Teba ha conseguido dinero porque ha hecho un proyecto, serán proyectos que están englobados en con otro municipio. No sé de qué proyecto estás hablando. Me refiero a que... Pero que sí, porque muchas veces que se dan datos, pero no se sabe de lo que se está hablando. Y cuando digo... El mismo que tú, que has dado datos que no tienen sentido. Es decir, ¿Cuál es? Yo tengo aquí planteando que tienes un problema mira, de que no te contesta un correo electrónico el ministerio, que bueno, por eso se pierden fondos. Sí, mira, ¿Qué fíjate, es eso? el viernes tuvimos un problema, incluso con el PERTE del agua, que son 10 millones de euros, es un proyecto de 15 millones de euros. Hemos tenido un problema de que la burocracia con el ministerio es muy compleja. Ese problema no lo he tenido yo, lo ha tenido un propio técnico de la Diputación y varios técnicos, y para hacer una consulta, porque teníamos un problema a la hora de presentar una documentación, es inviable y es imposible. Y eso, en todos los foros que hacemos a nivel nacional, sean del Partido Socialista, del PP o cualquier político, te puede hablar de que cuando tenemos esa responsabilidad, que al final va fuera la ideología, porque yo lo que quiero, incluso tú querrás lo mismo que yo, que es que vengan fondos europeos y que podamos transformar la vida de nuestros ciudadanos. Creo que las 4 personas que estamos aquí queremos eso. Yo no estoy hablando de demagogia, estoy diciendo que es imposible a veces gestionar porque hay demasiada burocracia. No digo solo en el ministerio, también muchas veces tenemos ese error en nuestros propios ayuntamientos. Tendremos que hablar y trabajar para transformar la vida de los ciudadanos y que la burocracia cada vez sea menor. Pero en el caso de los fondos, y os hablo de verdad, aquí tengo todos los datos, pero es realmente, a veces se quitan muchas veces hasta las ganas, porque es que la burocracia a la hora de pedir cualquier subvención, eso da para otro programa, a la hora de pedir cualquier subvención, cualquier ciudadano, cualquier empresa o cualquier persona se ve al final que tiene que pasar mucho tiempo, que se le pide demasiada documentación y tenemos un problema grave en la administración. Bueno, estamos acabando ya. Tenéis un poquito de tiempo cada uno para dar alguna pincelada. Bueno, yo decir con respecto a esto de los fondos europeos, para terminar, y luego haré un cierre, que uno de los grandes retos de la provincia de Málaga es el agua, todos lo sabemos. Que a la gente no le importa el porqué, si ha sido por culpa del Gobierno de la Nación, que es representado aquí por el Partido Socialista y Sumar, o si ha sido por culpa de la Junta de Andalucía, aquí representado por el Partido Popular. La gente lo que sabe es que en la Sarquía no hay una depuradora. Y no entiende por qué luego hay fondos Next Generation que llegan para ciudades sostenibles, para agenda urbana, ¿Por qué no se dirigen los fondos para esa infraestructura del agua, que además son competencias del Gobierno de la Nación? ¿Por qué no tenemos esa infraestructura? ¿Por qué no tenemos un plan hidrológico nacional? Que es la gran solución realmente, los otros son parches para solucionar el problema del agua. Y ya para terminar, pues si es mi última intervención, pues pedir el voto para Vox, evidentemente, porque como dice nuestro lema, necesitamos nuestra voz ahí, queremos que se nos oiga con fuerza, se nos va a oír con fuerza si tenemos el voto de los malagueños. Y también pedirle al Partido Popular que, bueno, después de lo que hemos conocido hoy en prensa, ¿no?, que parece que su estrategia está basada en absorber a Vox, bueno, pues que se olviden un poco de nosotros en esta campaña, que se centren en su programa y que bueno, que se preocupen pues de acabar con el gobierno de Sánchez, que es en lo que estamos todos. Y nada más. Gracias, Antonio. 30 segundos cada uno, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que hay que votar al Partido Socialista por convicción, porque es solidario. Necesitamos una Europa de izquierda, una Europa para todos, donde contemos todos y cada uno de nosotros, dependiendo de donde vivamos, y que mi experiencia, y yo creo la experiencia de todos, tanto de Vox como el PP, son discursos que luego no aplican en la realidad. Eva. Sí, bueno, pues en 30 segundos pedir el voto para Sumar, porque en estas elecciones nos estamos jugando 2 modelos, o más austeridad, más recortes y más sufrimiento, o una Europa expansionista que ponga los servicios públicos, los derechos y a las personas en el centro de todas las políticas. Sandra, cierra tú. Pues yo creo que ha quedado bastante claro que la única alternativa ahora mismo para que podamos estar defendiendo nuestros intereses en Europa es el Partido Popular, por nuestros jóvenes, por los empresarios, por los agricultores, porque ahora mismo tenemos a Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno, que ha dejado completamente abandonada nuestra provincia en tema hidráulico, a los agricultores, nos está dando la espalda a todos los ciudadanos y lo único que hace es aumentar los impuestos y que la mayoría de los ciudadanos no puedan llegar a final de mes a pesar de estar trabajando.
Pues gracias a los cuatro por participar en esta tertulia para hablar de las elecciones europeas del 9J. Habéis hablado mucho más de las competencias estatales y autonómicas que de Europa, pero bueno, está siendo la tónica de esta campaña electoral, no nos sorprende. Aún así, gracias a los cuatro por participar, lanzar vuestros mensajes, y a todos ustedes, gracias una vez más por seguir la actualidad política de Málaga y de los malagueños en A Fondo en 101 Televisión. Buenas noches.